En esta segunda parte les vamos a presentar otra interesante y muy significativa entrevista. Nuestra directora Claudia Gurizati también dialogó en Sevilla, España, con Lech Wałęsa. Él fue presidente de Polonia en el periodo entre 1990 y 1995. También fue Premio Nobel de Paz, lo recibió en 1983. Lech Wałęsa es ampliamente reconocido por su activismo laboral que en la década de los 80 lo llevó a formar y a dirigir el primer sindicato independiente de la entonces Polonia comunista, que en ese momento estaba influenciada por la Unión Soviética. El movimiento Solidaridad, luego convertido en partido político, fue determinante para la caída del comunismo en su país en 1989. Hoy, la voz del expresidente polaco y activista sigue resonando en todo el mundo y resuena porque es un defensor ferviente y un promotor de la democracia y de los derechos humanos en todo el mundo. A continuación, este interesante y revelador diálogo con este expresidente de Polonia que les presentamos hoy aquí en el programa La Noche. Presidente Lech Wałęsa, un honor tenerlo en NTN 24. Va a ver si será un honor. ¿Cómo le puedo saber ahora? No puede ser un honor porque yo soy un hombre difícil. Lech Wałęsa representa para cualquier persona que esté gozando de democracia hoy en día un gran esfuerzo. Ustedes en América Latina seguramente tienen libertades. Lech Wałęsa, cuando era joven, era un obrero y luchó para que cayera el comunismo en su país pese a la represión que vivían bajo la Unión Soviética. Hoy nuestra América Latina enfrenta un desafío gigante porque nuestra América Latina tiene retroceso en las democracias y hay totalitarismos. Señor Lech Wałęsa, usted que combatió el totalitarismo con mucha valentía, ¿cree que en América Latina se puede de alguna manera imitar, copiar, adaptar ese esfuerzo para que podamos salir de nuestros totalitarismos que afectan a tantas personas? Claro que se puede imitar, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay diferencias entre nuestra situación y la suya. Al principio, cuando nosotros nos oponíamos al comunismo, luchábamos con armas en los años 40 y 50, pero no logramos el éxito. Y entonces cambiamos el método de lucha, haciendo huelgas y con protestas en las calles. Pero tampoco vencimos hasta llegar a la tercera idea, haciendo huelgas bien organizadas por todo el país, sin salir a la calle y a nuestros trabajos. Y eso resultó eficaz. Sin embargo, al mismo tiempo, nos dábamos cuenta de que a finales del siglo XX el comunismo ya se terminaba porque impedía el desarrollo de la civilización del mundo. Y a medida que lo observábamos, sabíamos de seguro que tenía que terminarse. Entonces, si queremos ayudar a alguien, darles métodos para luchar, tienen que saber qué son las circunstancias de su lucha. Seguro que pueden vencer, pero tienen que tener argumentos propios a sus circunstancias y si querían que yo les diera información, cómo hacerlo, debería pasar más tiempo en cualquier país para poder aconsejarlos. En América Latina hay 3 tiranías atroces, la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua. Miles de encarcelados entre los 3 países sufren terribles torturas y cuando el pueblo quiere expresarse, incluso de manera pacífica, lo atacan, lo encarcelan, lo torturan. Se han intentado hacerlo de manera pacífica, en otros casos de manera, con manifestaciones con fuerza, pero no ha funcionado. A veces se pierde la esperanza. ¿Cómo hacer o qué consejo podría dar usted para que esa esperanza no se pierda? Miremos a Europa, lo que ha ocurrido en Europa. Había 2 guerras mundiales, había tantas revoluciones dentro de Europa y miren lo que está haciendo Europa hoy día. Hemos abierto las fronteras en casi todos los estados, hemos introducido una moneda única, el euro, y un profesional que busca trabajo puede trabajar por donde quiera en cualquier estado de Europa. Sin embargo, hemos sufrido tanto, hemos hecho tanto daño, nos hemos hecho tanto daño unos a otros en el pasado. Me imagino que podríamos evaluar la injusticia y el sufrimiento que sufrió Europa. Han sido incluso más grandes que en los países de los que usted está
hablando. Entonces, mírense en el ejemplo de Europa, adaptando los métodos a las condiciones de cada singular país. No es fácil, es un desafío grande, pero hemos demostrado que es posible. Claro que hoy día en el mundo entero la situación es diferente. A finales del siglo XX el mundo estaba organizado en dos bloques que se controlaban uno a otro, que se disciplinaban. Y toda la organización del mundo se implementó después de la Segunda Guerra Mundial y tampoco eso era viable. Por eso tenemos que organizar unas estructuras completamente nuevas para el tercer milenio. Esas guerras en las que luchábamos hasta el final del siglo XX, todos los daños que infligimos resultan que no tenemos confianza unos a otros. Por eso estoy diciendo que todo el mundo se encuentra en una situación en la que tenemos que discutir cuál debe ser el mundo nuevo. Lo que está ocurriendo en todo el mundo, las dictaduras de las que está hablando y también otras cosas, es una cosa regular que debe ocurrir. También es una histórica regularidad que las elecciones o que los pueblos elijan a las personas que eligen. Pero todo esto está ocurriendo para que nosotros podamos ver lo que es malo en el desarrollo histórico y lo que es bueno en el desarrollo histórico, para que podamos construir un modelo para seguir en el futuro. Entonces, tenemos que debatir y discutir lo que sea posible para aceptar o llegar a unas soluciones que, como en los tiempos de solidaridad, demostraron ser eficaces. Como dice usted, la gente en América Latina está perdiendo la esperanza, pero mírense en lo que están haciendo los estados muy avanzados en el desarrollo. Eligen sus líderes a demagogos y populistas. ¿Y por qué lo hacen? La respuesta más simple es que en esos países muy avanzados la gente no cree más en la democracia y no defiende la democracia. Por eso tenemos que salvar la democracia lo más pronto posible y a los países de Latinoamérica dar esperanza, que sigan luchando. Ya había civilizaciones y problemas en este mundo como los nuestros que enfrentamos. Y estoy hablando de civilizaciones que estaban incluso más avanzadas, que sabían cómo construir pirámides y desaparecieron o murieron estas civilizaciones porque no sabían sacar conclusiones de lo que ocurría a su alrededor. Y nuestra situación me resulta mejor que la suya porque podemos sacar conclusiones y evitar malas soluciones y no adaptarlas. Enfrentaban los mismos retos que nosotros, pero ellos perecieron. Nosotros tenemos la oportunidad para salvarnos porque podemos sacar conclusiones de la experiencia y saber lo que se puede hacer y qué se debe hacer y lo que hay que rechazar. Y basta con que la gente sabia identifique esas soluciones y las implementen. Y entonces simplemente nuestro mundo será mejor. Es el mundo en el que yo sigo debatiendo y en el que yo quiero construir, pero muy pronto yo voy a ir a la eternidad y voy a mirar desde arriba si están logrando éxitos. Y vamos a necesitar esa mirada desde arriba seguramente y ojalá no sea tan pronto. En América Latina, en Venezuela particularmente, hay una circunstancia que usted ha descrito, no es una dictadura, es un estado neonazi secuestrado por un grupo criminal. Explícame ese concepto, ¿por qué no es una dictadura? Claro que yo tengo mis ideas y hay mucha gente que no se pone de acuerdo con los conceptos que yo tengo, pero yo insisto mucho en persuadir a las otras personas a que acepten mi punto de vista. Entonces, los conceptos que usted mencionó, yo sé que tratamos de utilizar conceptos del mundo antiguo y ajustarlos al mundo nuevo, y no funciona eso tan bien. Nos haría falta concebir unos conceptos más adecuados para nuestra situación, pero no lo sabemos hacer, por eso usamos los viejos. En el caso concreto de Venezuela, ahí hay un satélite en el que confluye Rusia, Irán, el régimen de los ayatolá y una serie de organizaciones transnacionales, criminales, terroristas, incluso países que se jactan de ser demócratas, como es Colombia, no se atreven a decirle a Venezuela, a Maduro, que es un tirano. Prefieren mantenerse neutrales. ¿Vale la neutralidad frente a un tirano? Yo soy un hombre práctico y miro cada problema desde la perspectiva de un práctico, y la practicidad me dice que el mundo ha sido dividido desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Siempre ha sido dividido. Mientras tanto, en cuanto avanzamos en el desarrollo, hemos tenido que extender los terrenos sobre los que vivimos, en donde se ha hecho más grande la familia. Después se hacían otras comunidades más grandes, y así hicimos expansiones hasta llegar a finales del siglo XX, basándonos en estados y en esos bloques. Y si mira usted el mapa del mundo, de Europa, se puede ver que la expansión de cada país consistía en subyugar a los vecinos menos fuertes. Rusia incorporó con fuerza más de 60 pueblos en su territorio. Una expansión más grande fue cuando se integró el norte con el sur de los Estados Unidos. Y hasta finales del siglo XX casi todos nos compartimos de esta manera, haciendo expansión. Sin embargo, al final del siglo XX apareció un nuevo concepto. Es verdad que tenemos que crecer, organizarnos en estructuras más grandes, pero no de una manera violenta, sino pacífica. Entonces
Entonces expandimos, pero de una manera pacífica, cada uno que se integre de buena voluntad, de una manera democrática a través de la Unión Europea, por ejemplo, de la OTAN o de la ONU. Y entonces nos quedamos con la pregunta, es para nosotros y para usted también, ¿cuál será? ¿Cuál de esos dos conceptos de crecer va a prevalecer? La antigua, que Rusia y que también China propone, o la nuestra, que es pacífica y que es tan bonita. La organización de la que yo era líder demostró cómo luchar y cómo vencer, pero el mundo se olvidó de esa victoria y retrocedió a los métodos más antiguos de lucha. Entonces yo propongo que volvamos a los ideales de solidaridad y de su lucha para que tengamos un mundo muy bonito y bien organizado. Y eso también se puede entonces aplicar al hecho de que Rusia ha invadido a Ucrania y hay muchos países que no han condenado esa invasión a Ucrania y otros que abogan por un tratado urgente de paz. ¿Qué opina usted de quienes no son capaces de denunciar, que no son capaces de rechazar la agresión de Rusia a Ucrania y otros que piden que se negocie? Como decía, el mundo siempre ha sido dividido, muy dividido profundamente, pero nuestro desarrollo en la tecnología nos fuerza para crecer de una manera más grande, que olvidamos las divisiones. Europa siguió en los pasos de la solidaridad, abrió las fronteras, introdujo la moneda de euro, y el error, en mi concepción, que he hecho, era que yo pensaba que otros continentes iban a seguir en paz de Europa. Y mi ideal era que se iban a continentalizar los continentes como Europa, y 50 años después se hubiera podido globalizar al mundo. Tenemos que entender que todo el mundo pertenece a cada uno de nosotros y tenemos que eliminar las divisiones y todos los obstáculos. Europa demostró que se puede hacer. Y llevamos 100 años en una guerra en Europa. Es increíble, con todo el mar de sangre que se derramó en Europa. Y como decía antes, nuestra generación ha tenido la oportunidad de juzgar lo que se puede hacer y seguir haciendo, y lo que hay que rechazar y no seguir haciendo. Hemos hecho un avance enorme en esta generación nuestra. Lo principal ha sido destruir la división del mundo antiguo y destruir los regímenes antiguos, porque antes esta organización del mundo no permitía el desarrollo y tuvimos que derrumbarlo, y lo hicimos. Y ahora tenemos que debatir para llegar a un consenso de cuál debe ser el modelo que vamos a implementar. Y en todo el mundo se está haciendo ese debate, en América Latina también. ¿Qué podemos aprovechar del mundo? ¿Y es posible implementar una solución? Y yo he demostrado que es posible lograr lo que nadie creyó que iba a ser posible, y frente a los retos que yo enfrentaba, los problemas de hoy en día son muy pequeños. Lo único que nos hace falta hacer es encontrar los argumentos para solucionar esos problemas. Claro que en cada país hay que encontrar argumentos diferentes, pero tenemos que recordar que todo el mundo pertenece a cada uno de nosotros. Solamente hay algunos individuos que nos impiden gozar de ese mundo, dictadores, propietarios. Pero ahí están, porque solamente estamos saliendo de esa época de divisiones profundas. Y se puede ver cómo luchar contra ellos. Es lo único que nos hace falta, es querer hacerlo. Yo no tenía ningún chance en mi lucha, pero demostré que se puede lograr el éxito. Entonces, los retos que el mundo enfrenta hoy son muy pequeños. Lo único que hace falta también es saber cómo hacerlo, y la otra cosa es comprometerse. Hay problemas que requieren más tiempo para solucionar, como el comunismo. Necesitaba más tiempo para poder demostrar que no era un sistema eficaz, y no se podía luchar contra el comunismo demasiado rápido porque se habría corrido el riesgo de ser asesinado. Me imagino que cada cosa requiere un poco de tiempo para demostrar cómo es. Hay procesos que se pueden hacer más pronto, pero otros más paulatinos. Pero como decía, vencimos mucho y hemos logrado muchísimo durante la vida de nuestra generación, pero queda mucho por hacer. Quiero terminar con una pregunta. Si hay negociación entre Ucrania y Rusia, porque muchos obviamente quieren salvar vidas, es legítimo querer salvar vidas, ¿debe costar territorio a Ucrania y Ucrania debe aceptarlo o no? De lo que está haciendo está en contra de las reglas de desarrollo. Como decía, división en países pequeños contradice la tecnología que tenemos, y los métodos de lucha que usábamos antes tampoco pueden ser eficaces en el mundo de hoy. Lo que está pasando en Ucrania y Rusia es una lucha de la manera del mundo de ayer. E incluso si usted está hablando de pérdida de territorio o de otras condiciones de la paz, es pensando en la manera de ayer. Como decía, la Europa entera está demostrando que hay que introducir un nuevo estilo de una manera pacífica. Hemos abierto todas las fronteras.
Y este es el método de actuar en el mundo nuevo, no luchar con tiros, con tanques. Lo que hace falta es cambiar métodos de lucha para adaptar métodos nuevos. Si vamos a combatir a Rusia de la manera de ayer, lo que pasará en 10 o 15 años es que Rusia se va a levantar de nuevo. Y es esforzarse. Tendremos que luchar contra Rusia. Vamos a tener que luchar contra Rusia. Entonces, adaptemos los métodos de solidaridad para finalizar el destino de Rusia. Y si cambiamos Rusia con los métodos de solidaridad, todo el país, toda Rusia, todos los rusos nos darán las gracias por esa transición. La victoria de la que usted está hablando, es decir, con la paz, con pérdida de territorio, será un fracaso. Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, fue fundamental en la lucha que usted lideró, solidaridad. Viajó a Polonia, apoyó, abiertamente apoyó, y gracias a él también lograron el éxito. Gracias a Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, con su negociación, también lograron superar la dictadura de Pinochet en Chile. ¿Cuál sería su mensaje como Nobel de Paz, con toda su trayectoria, al nuevo Papa León XIV? ¿Cómo debería él implicarse, además siendo muy de la entraña latinoamericana, en la solución de las dictaduras y autoritarismos? Hay que pensar de una manera práctica. Tenemos que adoptar una perspectiva práctica a las cosas de religión. Hasta finales del siglo XX, la Iglesia tuvo amigos grandes, enemigos fuertes. Por eso la Iglesia, defendiéndose, incluso podía limpiarse, diríamos, por dentro para que los enemigos no la hubieran atacado. Y el Espíritu Santo nos dio ese periodo de lucha, el Papa polaco, no tanto en la lucha contra el comunismo. El comunismo como sistema luchaba de una manera muy simple. Lo que hacía era no permitir que la gente se integrara, organizara en unas organizaciones. Y lo que hizo Juan Pablo II en nuestro país nos integró, nos organizó para rezar, no para luchar, pero para rezar. ¿Y qué pasó? Que las organizaciones disidentes vieron a la gente integrada, entonces sus líderes se dispusieron para llevar a cabo la lucha. Y me imagino, si el Papa no nos habría integrado para orar, hubiéramos podido luchar mucho más tiempo. Entonces el Papa Juan Pablo nos dio el verbo y las masas de gente lo transformaron o los cambiaron en el actuar. Y damos gracias al Espíritu Santo que nos dio a un Papa. Tumbaron a los grandes enemigos de la Iglesia. Ahora el Espíritu Santo nos dio el Papa para que limpiara lo sucio que está dentro de la Iglesia, y la Iglesia no está tan fuerte como en los tiempos del comunismo porque se está limpiando ahora mismo. Por eso el Papa no puede cumplir tanto como en los tiempos de antes. Por eso tenemos esa perspectiva de prácticos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Cuál también sería su mensaje a la población en el mundo? Obviamente en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, que tiende a votar por el populista que le ofrece soluciones mágicas a todos sus problemas, el de la pobreza, el de la falta de oportunidades, pero que al final termina generando más pobreza y sobre todo pérdida de libertades. Tenemos que entender que el populismo está en el mundo hoy porque la gente no tiene confianza en la democracia. No le creen más. Lo que nos hace falta hacer es reformar la democracia. ¿Y qué nos demuestran nuestras experiencias? ¿Cómo reformar la democracia? Usted habló de la guerra entre Ucrania y Rusia. Incluso insiste en esa situación en que nosotros observamos que hay que introducir en democracia. El punto siguiente, lo que está ocurriendo no es por causa de Putin o de Stalin. Lo que está ocurriendo es por causa del sistema de régimen político que rige en ese país. Pero se puede ver la misma regla en algunos países de América Latina. Si Putin tuviera solamente 2 periodos en su puesto, no más largas que 5 años, no habría podido organizar unas banditas de este tipo que tienen. Y lo que hace falta hacer es introducir como regla en todas las organizaciones del mundo, en todos los partidos políticos, incluso si se es más sabio, puedes tener solamente 2 periodos de gobierno y que no duren más que 5 años, así no habrá dictadores. Y la segunda regla que hay que introducir es que si elegimos a cualquier persona, esta persona puede ser rechazada de un modo inmediato, y para hacerlo de una manera muy ordenada, haría falta tener más firmas del número de gente que eligió a este individuo. Entonces, esto será segunda regla. Y la tercera regla será transparencia financiera de todas las organizaciones. Estas son medidas que nos permitirán salvar la democracia, y la gente no va a elegir a los demagogos populistas. Simple, basta hacerlo. Yo le quiero agradecer mucho, presidente Lech Walesa. Usted ha sido muy generoso, muy amable, muy interesante hablar con usted. Muchas gracias a usted. Gracias en nombre de la audiencia latinoamericana.